Filipenses, capítulo 2, versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús Cristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y nos volvemos al Evangelio según Juan, capítulo 21, para leer los últimos 2 versículos. Juan 21, 24 dice así: Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Esta tarde terminamos la exposición que llevábamos ya varios años viendo en el Evangelio de Juan. A algunos parecerá nada de tiempo, a otros les parecerá mucho tiempo, pero llevamos ya varios años con esta carta y me parece interesante que podamos terminar con este último versículo, 25. Has creado mucha extrañeza y mucho análisis de los estudiosos de las Escrituras, de cómo se encontraba estos 2 versículos últimos, sabiendo que ya también habría como una especie de conclusión en el capítulo 20, versículo 30 y 31. Pero mirando todo lo que es el conjunto del Evangelio de Juan, creo que es importante que consideremos con suficiente tiempo y meditación estas últimas líneas. Quiero decir 5 cosas y quiero que las toméis, estas 5 puntos o partes, de una manera meditativa, es decir, que os ayuden a vosotros mismos a poder analizar lo que estamos viendo, lo que hemos visto y lo que todavía queda por ver acerca de Jesús en las Escrituras. Lo primero que tenemos que señalar, que nos está recordando a lo que nos está trayendo Juan, el discípulo amado del Señor. Lo primero es algo que ya hemos dicho muchas veces. El Evangelio es Jesús. No solamente que el Evangelio es sobre Jesús, sino que todo lo que es la buena noticia de salvación es Cristo. Cuando comenzábamos Juan 1:1, comenzábamos con la palabra o el verbo, y el verbo era Dios, y cómo ese verbo se encarnó y vino a morar en medio de los hombres, la luz vino al mundo, etc. Y para terminar, si bien
Juan nos quiere dejar la conclusión o aplicación, el mandato, la gran comisión de id y de proclamad el Evangelio, de que debemos de ser instrumentos para más, tanto en el caso de Pedro como en los demás discípulos. No quiere dejar pasar la idea de que Cristo es el centro y por tanto es el principio y también el fin de su Evangelio. Cristo es el Evangelio porque Cristo es toda la Escritura. Bueno, quizá esto no es nada nuevo a vosotros. Me recuerda mucho lo que el apóstol Pablo también dice en en Filipenses 3, en el primer versículo. Os tengo que recordar estas cosas una y otra vez. O como lo dice Pedro en su segunda carta cuando está escribiendo a la iglesia esparcida, ¿no? Y les está diciendo, bueno, estas cosas os sonarán repetitivas, es lo de siempre, pero yo lo tengo que repetir, yo lo tengo que decir una y otra vez. Bueno, cuando nos acercamos a los evangelios y nos acercamos a las escrituras, yo tengo que decir lo mismo que Pablo y lo mismo que Pedro, tengo que repetir otra vez las mismas cosas. El evangelio es Cristo, porque la vida cristiana es Cristo. Y porque todo lo que hemos alcanzado, todo lo que tenemos y todo lo que aspiramos pasa por Cristo. Es que si no tenemos a Cristo, solamente tenemos una parte de Cristo, no tenemos absolutamente nada. Y por tanto es necesario que hablemos una y otra vez. 40 y tantos años de existencia de esta obra aquí en Ciudad Real y deseamos al Señor que esta iglesia continúe otros muchísimos años, incluso hasta que el Señor venga. Y por tanto, a lo largo de los años os preparo el terreno, a lo largo de todos estos años que han de venir, quizá otros 40 años que algunos podréis ver, y los otros 100 años que tengan que venir después, seguiremos diciendo las mismas cosas, Cristo, Cristo. Quizá pasa mucho tiempo y no hablemos acerca de algunos asuntos de teología, ni siquiera hablemos acerca de las profecías o de acontecimientos futuros o de comportamientos que tengamos que tener en medio de nosotros. Quizá habrá muchas cosas que no podremos tocar y que las dejaremos en un rincón para tratar otros asuntos, pero nunca dejaremos de hablar de que Cristo es el centro de nuestras vidas, Cristo es el centro del Evangelio. Cristo empieza desde el protoevangelio en Génesis 3 y Cristo termina en las últimas líneas y ven Señor Jesús del libro de Apocalipsis. Constantemente tendremos que mirarlo. Claro, ya lo decíamos cuando veíamos en el versículo 19, dice, esto dijo Jesús dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Porque la vida cristiana, decíamos anteriormente, es seguir a Cristo. Si has buscado alguna otra cosa o tienes algún otro objetivo que se aparte o ensombrezca la figura del Señor Jesucristo, ya te digo de antemano tienes que corregirlo. Si hay algo que has puesto en un pedestal que le corresponde al Señor Jesús, tienes que quitarlo rápidamente. Si hay alguna cosa que haya cubierto o haya quitado la visión de la grandeza y la gloria de nuestro Señor Jesucristo, tienes que transformarlo, tienes que cambiar tu vida, tienes que cambiar tu casa, tienes que cambiar tu pensamiento. Porque si algo nos deja claro el Evangelio y nos deja claro las Escrituras es que es Cristo y siempre será Él por encima de todas las cosas. Y por tanto, como le hemos dicho tantas veces, yo tengo que preguntarte a la luz de esta primera idea de que nos está terminando con el Señor Jesucristo, de lo mucho que se podía haber dicho, de lo mucho que se tendrá que seguir diciendo acerca del Señor Jesucristo, de la importancia que es Cristo en nuestras vidas y en tu vida, tengo que preguntarte a ti y ahora de una manera muy especial y muy directa. ¿Está tu vida centrada en Cristo? Es decir, ¿te levantas y te acuestas cada día pensando que Cristo es el todo? De tal manera que incluso ya no te levantas pensando cada día que tienes que respirar. La respiración, el oxígeno, sabes que es vital. Si te falta el oxígeno, pereces. Y que incluso si pasan algunos días sin la bebida, sin agua, pereces. ¿Te has preguntado alguna vez qué sería de tu vida si Cristo no fuera parte de ella? Si Cristo no la tuviera centrada, ¿piensas que podría seguir adelante?
entonces no lo has entendido y tienes otra vez que analizar todo lo que es la persona, la obra y el Evangelio que es el Señor Jesucristo. La buena noticia es que Cristo ha venido al mundo a salvar a los pecadores. Y por tanto la realidad es que tú no eres nada y no puedes hacer nada como si te faltara el oxígeno o el agua en tu vida. No puedes aspirar a nada si Cristo no es el centro de todo ello. Así que hemos empezado en Cristo, tenemos que terminar con Cristo y tenemos que continuar a lo largo de nuestra vida con Cristo. El Evangelio es Jesús. Y tendréis que leer Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y tendréis que leer todas las cartas de los apóstoles, y tendréis que ir a los profetas, y tendréis que leer a los salmos, y tendréis que ir al tabernáculo o al templo, y tendréis que descubrir a Cristo, porque todo está centrado en Él, desde que se anunció hasta que vino a la cruz y hasta que Él venga. Pero después de haber dicho esto, en primer lugar, que el Evangelio es el Señor Jesucristo, una segunda cosa, y es que habría mucho más que decir acerca del Señor Jesús que no se ha dicho. Después de haber visto tantas y tantas cosas acerca de Jesús, hay una cosa clara que nos quiere dejar Juan, el evangelista, y es que hay muchas cosas que se podrían haber dicho. No se ha dicho todo. No hemos abarcado todo el asunto y toda la materia. Después de haber escrito este Evangelio y nosotros haber pasado tanto tiempo estudiando el Evangelio, tener la certeza de que se podrían haber dicho muchas cosas más acerca de él. Quizá, por una parte, Juan esté haciendo referencia a los otros Evangelios. Si habéis comparado Mateo, Marcos, Lucas, Juan, podréis ver la diferencia de matices, principalmente entre los tres primeros evangelios y el Evangelio de Juan. Cada uno de ellos tenía una motivación. Cuando escribió Juan tenía unas iniciativas, un interés, de la misma manera que Marcos, relacionado con Pedro, o Mateo, pensando más en judíos, Lucas en los gentiles, enfatizando el lugar de la mujer, también con más citas acerca de ellas. Cada uno tenía unas diferentes características. Juan no quiere eliminar todo lo demás y quizás está diciendo, se podrían haber dicho muchas más cosas, hay mucho más. De la misma manera que Lucas, cuando escribe su evangelio, dice, después de haber analizado todo lo que se ha dicho, yo a su discípulo, al que está escribiendo, Teófilo, quería poner las cosas en orden. Así que lo he intentado colocar de alguna forma, nos dice Lucas en los primeros versículos de su evangelio. Entonces sí, es verdad que podríamos llegar y pensar que Juan está diciendo, yo he dicho algo acerca de Jesús, pero hay más que se podía haber dicho acerca de Jesús y que quizá Mateo, Marcos y Lucas ya lo habían dicho. Incluso no podemos negar que otras personas escribieron acerca de Jesús. Sus manuscritos o sus textos no han llegado a nosotros porque quizá no estaban inspirados o fueron únicamente pensamientos de hombre. Pero sí es verdad que hubo muchos testigos acerca de la vida, la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. En cierto momento se nos dice que hasta 500 personas pudieron estar presentes cuando el Señor Jesús ascendió a los cielos. Así que todos ellos tendrían un testimonio poderoso acerca de él. Y qué bueno hubiera sido el periodista acercarse a todas aquellas, a Rufo, y hablar de sus hijos. O acerca de todas aquellas mujeres que acompañaron a Jesús, la perspectiva femenina del Evangelio. O cómo habían actuado los gobernantes judíos y romanos ante todo aquello que se había dicho. Alguna nota tenemos después también en las crónicas judías. Por supuesto que hay mucho más acerca de Jesús que no han llegado a estas páginas. Pero lo que sí nos está diciendo es, lo que yo he escrito es mi testimonio. Yo podría haber escrito más cosas. Podría haber señalado más acerca de Jesús. Si os dais cuenta, a lo largo de este Evangelio hay pocos milagros. Si queréis saber acerca de milagros en particular, pues tendréis que ir a los otros Evangelios, y son sorprendentes algunos de ellos, aun cuando aquí la resurrección de Lázaro también nos sorprende bastante. Enseñanzas y discursos tampoco hay muchos, aparte quizá de algunas oraciones, pero si queréis saber acerca de lo que era el fin de los tiempos y cómo habría de venir y la persecución, tendréis que leer a Mateo quizá. O si queréis saber acerca de las bienaventuranzas y toda la interpretación de la ley ahora para el pueblo de Israel, tendréis que ir a Mateo y a los demás evangelios. Así que hay muchas cosas que Juan fue testigo que no nos ha dejado.
Lo que él ha hecho ha sido una selección. Si podéis mirar otra vez, desde el capítulo 1 hasta el final, podréis ver que Juan ha hecho una selección de acontecimientos y de enseñanzas, todas con un objetivo. Hay algunos objetivos entre medias que son importantes. Recordad, por ejemplo, que vosotros no podéis venir a Cristo si no sois traídos por el Padre. O de cualquier otra razones acerca de vuestra actitud, de los judíos. Nos señala, por ejemplo, muy claramente que algunos parecía que creían pero que no creían, porque cuando empezaron a escuchar ciertas cosas lo abandonaban y los dejaban. Así que hay toques y hay instrucciones y hay enseñanzas, pero ya hemos dicho en el capítulo 20 cuál fue el objetivo principal por el que Juan seleccionó algunas de estos acontecimientos y enseñanzas acerca del Señor Jesús. Capítulo 20, versículo 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Podría haber buscado otros objetivos, fortalecer a la Iglesia y edificarla, corregir errores, que seguramente corregía ya errores. Este Evangelio se escribió en el año 90 y tantos y ya habría algunos errores, malos maestros que habían introducido ciertas enseñanzas gnósticas y Juan parece que quiere corregir todas estas cosas. Claro que hay otras motivaciones, que hay otras razones y hay otros usos importantes del Evangelio. Pero la selección que ha hecho Juan es específicamente esta, para que la gente crea que Cristo es, o que Jesús es el Cristo. No quiso, o quizá no pudo abarcarlo todo. Y quizá toda esta selección tenga la inspiración del Espíritu Santo. No solamente lo que escribió, sino lo que eligió para escribir. Y que podemos imaginar a Juan, el apóstol, sentado en su ancianidad ya, escribiendo y recordando todas estas cosas, sin darse cuenta quizá que toda aquella selección de pensamientos y de orden que estaba siguiendo en el Evangelio de Juan estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo para que fuera guiada su mano y su pensamiento y su memoria a escribir estas cosas para que nosotros pudiéramos ver que Jesús, el hombre, era el Cristo, el enviado de Dios para salvación de pecadores. Aún así, el Evangelio no puede abarcarlo todo porque la Escritura no puede abarcarlo todo. No quiere tratar todas las cosas y todo el conocimiento que tiene que ver acerca de Dios. Lo que nosotros entendemos por Dios y la divinidad y la eternidad supera todo lo que es nuestro conocimiento. Las cosas veladas pertenecen a Dios. Hay cosas que no podemos tocar. Él vive en la oscuridad porque nosotros no podemos entrar en esa oscuridad. No podemos alcanzar todo acerca de Dios, pobre de nosotros. Somos simplemente moléculas, criaturas, y Él es el creador. Por tanto, la Escritura no puede abarcar. Un día nos va a decir también Pablo en la Escritura, se abrirán nuestros ojos y entonces veremos cara a cara y comprenderemos un montón de cosas. Claro que hay pasajes en las Escrituras y en el Evangelio de Juan que no llegamos a comprender ni a entender y que quizá es como si nos permitiera asomarnos un poquito en la puerta entreabierta o quizá por la cerradura y mirar un poco al fondo de las cosas que nos esperan, pero no podemos saber nada más. Vosotros no podéis venir, o incluso le dice a los discípulos, aún hay cosas que no podáis entender, yo no he sido glorificado, después ya las entenderéis. Así que nosotros seguimos pensando que hemos leído mucho, hemos aprendido mucho, hemos alcanzado mucho acerca del Señor Jesucristo, pero no se ha dicho todo acerca del Señor Jesucristo. Y no se ha dicho, no se puede decir todo acerca de Dios, tenemos que esperar. Y claro que hay un ánimo a aprenderse la Escritura, a estudiar las Escrituras, escudriñarlas con profundidad, meditar en cada uno de sus versículos. En ellas tenéis palabras de vida eterna. Vosotros lo creéis, yo lo creo. Tenemos que profundizar en esta palabra más y más cada día en las Escrituras para saber más acerca de Dios, de sus propósitos, de la obra del Señor Jesucristo, de lo que nos espera en la eternidad. Pero nunca llegaremos a saber todo lo que podríamos llegar a saber. No quiere Juan tratar todas las cosas, sino algo en parte, pero qué gran parte y qué parte más extraordinaria. Porque si el Evangelio es Jesús, pero hemos dicho en segundo lugar, hubo mucho más cosas que se podrían haber dicho que no se han dicho acerca de Jesús,
Lo que sí podemos decir, en tercer lugar, es que se ha dicho mucho acerca de Jesús. Y que leyendo a lo largo de este tiempo, quizás desde que te convertiste, has leído ya varias veces este Evangelio, ¿cuántos mensajes podrás recordar? Bueno, seguramente la memoria es muy torpe cada uno de nosotros y podemos recordar poco, pero ¿cuántos mensajes se habrán predicado en el Evangelio de Juan? ¿Cuánto se habrá dicho día tras día a lo largo de nuestra vida como creyente o nuestras meditaciones diarias, o quizá esos libros acerca de exposiciones y de pasajes concretos, o hoy que tenemos internet y cuántos mensajes acerca del Señor Jesús? Así que sí, se ha dicho ya mucho, tenemos mucho conocimiento, y cuando leemos este Evangelio nos damos cuenta de cuántas cosas nos ha dicho y de cuántas puertas nos ha abierto para pensar más acerca de Él. Este propósito concreto de poder creer y de poder darnos, que tengamos vida en su nombre, nos abarca mucho más. Esto es algo que es también importante que nosotros recordemos. A la hora de nosotros saber todo lo que sabemos acerca de Cristo, no hemos acudido a otra fuente, sino a la fuente de las Escrituras. Para nosotros es algo obvio, pero para el mundo que nos rodea no es tan obvio. Cuando nosotros decimos vamos a profundizar en la obra y persona del Señor Jesucristo, no vamos, por ejemplo, a tradiciones, ni acudimos en manera alguna a leyendas, ni nos dejamos llevar por la imaginación. Algunos tenemos una imaginación muy grande. No vamos ni siquiera a limitarnos al raciocinio, o lo que nosotros pudiéramos pensar que debería haber sido según las circunstancias históricas o científicas que nosotros podríamos llegar a saber. No, nuestro conocimiento acerca del Señor Jesucristo es la Escritura. No nos basamos en lo que otros han dicho que pudiera pensar que han sentido o han soñado o imaginarían que fuera así. No son visiones, por muy lógicas o muy humanas que nos pudieran pensar que son, sino es la Escritura. Nosotros no nos basamos en el Cristo folclórico, no nos basamos en el Cristo festivo, en el Cristo de las fiestas que se hacen en los pueblos constantemente y que se imaginan de ciertas cosas y los visten de cierta forma o que hacen algo que piensan que le va a gustar. No, nosotros nos limitamos a lo que Juan o el resto de las Escrituras nos dicen acerca del Señor Jesucristo. Seguramente tú puedes pensar que a Jesús le gustaría que yo me tirara tomates. O puedes pensar que a Jesús le gustaría que yo me colgara un cencerro y fuera por las calles tocando el cencerro. O que me dejara quemar por la cera que corre de las velas que enciendo en ciertas fechas del año. Pero esto no es lo que dicen las Escrituras. No nos basamos en lo que nosotros sentimos, por muy profundas sensaciones que nosotros podamos tener, sino qué dice la palabra de Dios que le gusta al Señor Jesucristo. Podemos pensar que Él es un verdadero hijo tierno en los brazos de su madre y que va a dejarse llevar por la ternura de su madre intercesora. Pero esto no es lo que dicen las Escrituras. Lo que nos dicen las Escrituras es que Él es el único medio, que Él es la única puerta, que Él es el único camino. Por tanto, no nos dejamos llevar por lo que otros nos han dicho que pudiera ser un camino más cómodo, sino que es lo que nos dice el Evangelio. Sabemos mucho acerca de Cristo, pero tenemos que basarnos únicamente en lo que la Escritura nos dice acerca de Cristo. Por eso constantemente vamos a hablar de la íntima y completa, total, absoluta unión que hay entre lo que es las Escrituras y es el camino de salvación, el Señor Jesús. Que no es lo que tú piensas, que no son tus esfuerzos, que no es tu corazón sincero, sino lo que dice la palabra de Dios. Y por tanto, para saber acerca de la salvación, del camino, del cielo, de tu estado espiritual, de lo que Dios le agrada y lo que Dios aborrece, del camino que Él ha establecido y no el camino que tú quieres andar porque te parezca más cómodo, tenemos que ir a la palabra de Dios. Si quieres conocer a Cristo, no puedes irte a las procesiones, ni puedes irte a las fiestas de los pueblos, ni puedes escuchar a los visionarios que sienten o escuchan voces en medio de sus sueños. No, si quieres saber acerca de Cristo, tienes que ir al Evangelio, aquello que se ha escrito por aquello que fueron testigos, en este caso el mismo Juan. Pero lo que tenemos, por tanto, lo que tienes en este Evangelio de Juan y lo que tienes en todas las Escrituras ha sido inspirado, es mantenido por la obra del Espíritu Santo. Es una revelación necesaria. No es que
Juan no tuviera ningún tipo de experiencia o relación y que todo fue porque un día en el desierto le vino un ángel con vocecitas o voces cantarinas y le sopló el evangelio que nunca había experimentado. No es que nosotros tengamos la sabiduría acerca del Señor Jesucristo porque un día escarbando en el desierto se encontró alguien unas placas de oro con unos gráficos allí para descifrar. No, lo que nos dice es, yo lo he experimentado, yo lo he visto, yo estaba allí. Yo he visto lo que el Señor hizo y he escuchado lo que Jesús dijo. Esto es lo que escribo. Pero esta selección y esto que yo estoy escribiendo es palabra inspirada del Espíritu. Por tanto, es guiado por Él. Cuando vosotros os acercáis a las Escrituras y tenéis este Evangelio y lo meditáis y lo pensáis, tenéis que pensar que no únicamente es la mano de Juan que escribió estas cosas según a él le parecían, sino que era el Espíritu era el que guiaba la mano de aquel hombre. Y por tanto creemos firmemente, al terminar este Evangelio de Juan, en la revelación de la palabra de Dios. Por eso es que hay algunas cosas que el Espíritu o a Juan no le ha parecido importante. ¿No os ha extrañado, por ejemplo, que apenas hay algo en los otros evangelios, pero que no hay nada en este evangelio acerca de la infancia de Jesús? ¿Qué pasó con él en los años de infancia? ¿Cómo eran sus juegos a los pies de su madre o de su padrastro? No nos dice nada. ¿Cómo era la vida familiar? ¿Qué detalles tenemos acerca de cómo era su dormitorio, cómo era su cocina? No tenemos ni idea. No sabemos qué tipo de relaciones tenían los hermanos y los juegos, o si iban a jugar a la plaza. La vida cotidiana es apenas nula cuando miramos los evangelios. Pero lo más importante y lo más esencial acerca de Cristo sí que lo tenemos. Empezamos leyendo el Evangelio de Juan y lo primero que nos dice Juan es esto: Él es la palabra encarnada. Él estuvo toda la eternidad con el Padre porque es uno con el Padre, pero se encarnó en medio de nosotros. ¿No es esto una de las cosas más extraordinarias? Cosa que no podemos encontrar en ningún lugar de pensamientos y de filosofía de los hombres, que Dios se hiciera hombre para estar entre nosotros y que se descubriera, y lo hace poco a poco a lo largo de todo el Evangelio, como la luz del mundo. Cuando nos dice que estábamos en plena oscuridad y nos demuestra que nuestras supersticiones y nuestros temores y nuestras leyes humanas y todo aquello nos esclavizaba en una oscuridad, de pronto viene Cristo y nos ilumina. Él es la luz del mundo. Esto lo dice el Evangelio de Juan. ¿No habéis pensado que una de las verdades más extraordinarias también paralela a esta es que Él es el Hijo amado y obediente? Yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Claro, nosotros, tú y yo, no podíamos hacer la voluntad del Padre. Fracasábamos una y otra vez. Y entonces nos conformábamos con seguir nuestros propios caminos. Y nos atábamos a nuestras propias leyes, las humanas o las judías. Y de pronto viene el Señor Jesucristo y dice: no, vosotros no podéis hacerlo, pero yo sí. He venido a hacer todo lo que el Padre me ha mandado. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que yo rescate a aquellos que se habían perdido. Que yo sea la puerta de salvación. O que yo sea el buen pastor, porque el buen pastor da su vida por las ovejas y no salta el vallado como si fuera un mero ladrón y se aprovecha de todo aquel alrededor. El Señor Jesús nos dice, por tanto, yo soy el camino por el cual tú tienes que andar. Y yo soy la verdad en la cual tú tienes que descansar. Y yo soy la vida que tú tienes que vivir. El Señor nos busca con ansiedad y nos encuentra como esa oveja perdida y desesperada. No solamente nos dice este Evangelio que Cristo es el Creador, que es el Creador de todas las cosas. No se desprende de su soberanía y de su grandeza. Él estaba allí, Él hizo todo lo que hay a nuestro alrededor. Y de pronto nos dibuja el Evangelio de Juan que Jesucristo es el siervo. Y entonces podemos ver el contraste, el Creador, Señor de todas las cosas, y ahora lo vemos aquí como el siervo, haciendo la voluntad. Él que podría haber frenado todas las cosas, pero no hace nada en absoluto.
Vosotros no os dais cuenta de quién está aquí, pero hay uno mayor que el templo, hay uno mayor que Abraham, hay uno mayor que Moisés, hay uno mayor que todo lo que vosotros podáis imaginar, y ese soy yo. Él podría haber mandado una legión de ángeles, nos dice, pero no lo hago. Así que en el Evangelio podemos ver ese contraste que no podemos llegar a comprender en toda su esencia, de que el Creador se ha hecho hombre y se ha convertido siervo. Y entonces es como leemos en la carta del apóstol Pablo a los filipenses, como él, que no tenía nada que envidiar, que él era Dios mismo, con toda su gloria, se despoja de su gloria y se hace siervo. No como un siervo rico y cómodo, sino un siervo hasta el final, para morir una muerte, y no una muerte cualquiera, sino la muerte de cruz, para que todos le señalen como culpable. Pero en medio de todo esto nos dibujan los últimos capítulos del Evangelio de Juan, que Cristo no puede ser retenido por la muerte más de 3 días, que es el permiso que el Padre le ha dado. Y entonces Cristo resucita al tercer día, con todo su poder y con toda su gloria y majestad. Y descubrimos nosotros con nuestros ojos abiertos qué es este hombre que está en medio de nosotros, quién es el que puede hacer tan grandes maravillas como decían algunos de los discípulos, qué palabras y qué enseñanzas son estas las que el Señor Jesús nos está diciendo. Todo esto lo tenemos en el Evangelio, y lo tenemos en el Evangelio de Juan. Pero no solamente eso. Uno de los pasajes donde más tiempo hemos dedicado, o quizá para mí es de los más emotivos y extraordinarios, es la oración del Señor Jesús. Qué extraordinario es descubrir que Cristo no solamente es el que vino a rescatarnos y darnos la vida, no solamente es el que murió y resucitó, sino que ahora es aquel que intercede por nosotros. Y su oración en el capítulo 17 lo demuestra. Cómo ora, cómo intercede por su pueblo. ¿Cómo hace acerca de los creyentes? ¿Y de qué manera podemos ver que no es simplemente alguien que hace las cosas de una manera fría, casi insípida, sino que pone todo su ser y lo vemos todo emocionado? Porque nuestro Señor Jesucristo, entre otras cosas, fue inmensamente humano. Así que cuando viene aquella amiga suya llorando porque su hermano está muerto, Jesús también lo vemos en ese versículo más corto, y Jesús lloró. Claro que llora porque su amigo está muerto y su amiga llora por su hermano. Pero a la misma vez podemos ver que Él tiene el dominio de todas las cosas. Todo lo que pidierais al Padre yo lo voy a dar. En mi nombre, todo lo podréis conseguir cuando estéis 2 o 3 reunidos en mi nombre. Y por tanto vemos al Señor Jesucristo orando por ti y por mí, dándonos una comisión extraordinaria. Y nos dice, nos recuerda, nos señala, seréis perseguidos por causa mía. La vida vuestra no va a ser fácil, pero yo estaré con vosotros. Y nos dice, y oraré, para que, dice, no únicamente sean protegidos ahora los que están presentes, sino que pido por aquellos que han de creer por la palabra de ellos. Entonces nos abre una gran comisión. Claro, en aquel principio nosotros no lo podíamos entender, pero ¿podéis imaginar lo que esto significa para ahora nosotros, la Iglesia, en este siglo? Que podemos ir y proclamar el Evangelio, porque hay una promesa sublime, y es que nuestro Señor Jesucristo no solamente hizo la obra en el pasado, sino que sigue haciendo la obra en el presente, que Él está, como dice en otros lugares, como abogado e intercesor, y por tanto todo lo que nosotros hagamos tiene su bendición y tiene su protección, porque Él ha rogado que nuestra fe no falte, y Él ha rogado que nuestro testimonio sea poderoso, y por tanto sabemos que la gente podrá llegar a creer, porque Cristo dijo que por la palabra de ellos muchos también creerán. Así que nuestro Señor Jesucristo lo descubrimos en todo el Evangelio con una gran victoria y un gran poder, pero a la misma vez una gran humildad. Y no lo hemos visto todo en el Evangelio de Juan. Tendríamos que seguir profundizando. Hay una cuarta cosa que nos dice este versículo, en el cual también podríamos meditar. Estas palabras no cabrían, o estos hechos, o estos acontecimientos no cabrían en todos los libros que pudieran escribirse en el mundo entero. Esta idea de que todo lo que se podría decir acerca de Jesús no podría cubrirse con todos los libros del mundo, nos está hablando delante de aquel que estamos. Nos está diciendo
que nuestro Señor Jesucristo es infinito en la inspiración y en la sabiduría de lo que Él es en su persona. Mira, por ejemplo, al horizonte. Y si es un día claro, podrás ver mucho en la distancia, sobre todo en La Mancha. Podemos ver ese mar de tierra y podemos ver lejos, que incluso nos engaña la vista porque pensamos que en ese horizonte hay unos cuantos kilómetros, pero si empiezas a andar en toda esa llanura te das cuenta de que hay muchísimos más kilómetros. Eso se ve mucho más en el mar. No podemos ver el final del horizonte. Y sabemos que aun cuando nuestra vista abarca el horizonte, aún hay más. Hay más todavía en ese horizonte lejano. Es como las estrellas, y miras y ves y sabes que detrás de todo aquello que alcanza tu vista hay mucho más, y después más, y más, y más. Y tendríamos que estar eternamente diciendo más porque el espacio, el universo, es mucho más allá de lo que nosotros podamos medir, podamos abarcar. Bueno, esto es lo que quiere expresar Juan. Esto es lo que nos está diciendo el Señor Jesucristo. Si quisiéramos o intentáramos escribir todo acerca del Señor Jesucristo, no habría tinta, no habría papel, no habría libros para escribir todo lo que pudiéramos decir acerca de Él. Porque al final, fijaros bien, todo lo que está abarcando este Evangelio de Juan son 3 años. No llega a 3 años. Nos ha hablado de matices, el verbo que estaba en la eternidad con el Padre, y de pronto nos pasa a lo que ha ocurrido aquí y nos describe lo que ocurre en esos 3 años de vida pública. El Evangelio de Mateo, de Lucas, nos señala algo acerca de la infancia, de cómo nació, de su madre y de su padrastro y de los ángeles que le hablaron, los pastores, etcétera, de un acontecimiento cuando Jesús ya era algo más mayor y lo que ocurre en el templo, y de pronto nos pasa otra vez a los 3 años. Son 3 años. ¿Y cuánto se nos ha dicho y cuánto nosotros podríamos decir de esos 3 años? Y lo que nosotros podemos llegar a entender y a entrever de lo que implica, lo que nos dice de esos 3 años de ministerio y de enseñanza. Pero esto es un horizonte pequeño. Cuando nosotros descubrimos todo lo que abarca las Escrituras, es extraordinario cuando pensamos en lo que dijo el profeta Isaías en su capítulo 53. Inmenso, el siervo sufriente. O cuando leemos en el Salmo 2, o en cualquier otro salmo de las Escrituras que se refieren directamente a Cristo, y nos damos cuenta de que hay mucho más de lo que nosotros podíamos alcanzar. Y que cuando creemos que ya hemos cubierto ese segundo horizonte, ese cielo de los cielos, hay un tercer cielo que todavía nos habla más acerca del Señor Jesucristo. Así que, en realidad, lo que necesitamos es la Biblioteca de Alejandría. Lo que necesitamos es la multitud de libros que se inventen, lo que necesitamos es una eternidad para poder llegar a descubrir lo que Jesucristo significa para nosotros. No se puede decir todo acerca de la infinitud. Y si nuestro Señor Jesucristo es infinito, no hay libros que puedan definir esa infinitud que es nuestro Señor Jesús. Él no es una criatura, Él es el Creador, Dios hecho hombre. Así que no cabrían, por supuesto que no. ¿Cómo va a caber todo lo que es la divinidad, la grandeza y la obra perfecta de redención en unos cuantos o millones de libros? Pero dejarme que termine con este quinto pensamiento. Debéis de seguir investigando acerca de nuestro Señor Jesucristo. No os conforméis. No me vengáis diciendo dentro de un tiempo, yo leí la Biblia. O Luis, recuerda que yo estaba allí en aquellos años donde predicaba sobre el Evangelio de Juan. No, no es suficiente. Hay mucho más. Y aun cuando yo hubiera pasado otros 3 años hablando acerca del Señor Jesucristo, seguramente otros tendrían que venir hablando más acerca del Señor Jesucristo. Y aun cuando vosotros pensáis que sabéis más que suficiente acerca del Señor Jesucristo, yo os reto a que descubráis que aún os queda más por saber acerca del Señor Jesucristo. Y que cuando ya hayáis profundizado a lo largo de los años y cómo Cristo obra en vuestras vidas, cómo Cristo es el Rey, cómo Cristo es el siervo, cómo Cristo es el Redentor, cómo Cristo es el victorioso, y habéis pensado que ya sabéis todas estas cosas y cojáis todas estas cosas y las observéis con un corazón abierto y una mente
expectación descubriréis que aún hay más acerca del Señor Jesucristo. Y cuando hayáis aprendido todo aquello acerca de Cristo y hayáis meditado todo aquello del Señor Jesucristo y penséis que tenéis un conocimiento bastante amplio acerca del Señor Jesucristo, vendrá alguien y os presentará una nueva idea acerca del Señor Jesucristo. Porque todo lo que encierra este Evangelio y lo que encierra todas las Escrituras es simplemente el comienzo, los primeros pasos de lo que puede significar la grandeza, la inmensidad de su gloria manifiesta a corazones y a mentes como las nuestras. Y hay libros. No solamente es lo que podéis leer vosotros o lo que podéis descubrir en vuestras lecturas y meditaciones de la palabra del Señor, sino que hay libros y hay muchos libros y se seguirán escribiendo muchos libros acerca del Evangelio de Juan o acerca de la persona de Cristo en cualquier otro lugar de las Escrituras. Y yo os animo que si bien sabemos que no hay libros suficientes para tratar la persona y la obra del Señor Jesucristo, sí que hay libros que hablan de la persona y la obra del Señor Jesucristo. Y si amáis, como creo, os animo a que améis la persona del Señor Jesús, no conforméis con alimentaros de las pocas migajas que yo pueda dar y buscar la amplitud de la despensa que encierra la inmensidad de literatura, de libros, sermones y mensajes que se han dicho acerca del Señor Jesucristo. Si realmente estáis enamorados de la persona del Señor Jesús, querréis escuchar más acerca de Él, queréis oír la música extraordinaria que nos habla acerca del Señor Jesús y podréis profundizar en toda esa riqueza que está en tinta y en papel, aun cuando no están inspirados. Y tendréis que mirar con algún análisis importante. Leer libros, escuchar mensajes, profundizar en la persona del Señor Jesucristo, pero siempre, siempre volver a la palabra inspirada. Si todo aquello que se dice, que se enseña, todo aquello que tú experimentas y que descubres en tu vida diaria y en tu estudio y meditación y oración de las Escrituras, siempre vuelve a este Evangelio de Juan o del resto de las Escrituras, que es la que nos da el balance adecuado y el nivel necesario para nuestras vidas. La conclusión: en Cristo lo tenemos todo y sin Él nos queda nada. Que Él sea el Señor de tu vida, como dices que es Salvador de tu alma. Amén.